Bienvenido a Bonsai al Día. Hoy seguimos en el tono navideño. Estamos ya en el proceso de celebrar la Navidad y qué mejor para celebrarlo yéndonos a Brasil, haciendo como un calentamiento. Tenemos a Carlos Tramuja el día de hoy que nos estará hablando de las recolectas últimas que hizo, su experiencia y todo ese tipo de cosas. Y también nos abordará el tema de la caliandra espinosa y todas las cosas que siempre Carlos comparte con nosotros. Bienvenido, Carlos. Olá! Bueno, para mim é um gosto muito grande estar novamente aqui em Bonsai ao Dia, poder colaborar com esta atividade que é tão benéfica para a gente que desfruta do bonsai. Sigue firme toda a semana, impecável, e isto é uma coisa que tem um valor muito grande, Victor, poder estar em contato com a gente, ensinando coisas e mais do que coisas são atitudes e histórias de vida. Pois muito bem, eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o que é o tema da Caliandra espinosa. E querer perguntar algo mais antes ou pode começar? No, puedo empezar y después al final dejamos la pregunta. Adelante. Sim. Bueno, la caliandra espinosa é um arbusto, em realidade nativo acá de Brasília, específico do nordeste de Brasília, e que há, não sei, um pouco mais de 10 anos, talvez, que vá se divulgando cada vez mais por o carácter que tiene los árboles, por la corteza que tiene, por lo movimento del tronco. E aqui he preparado algumas coisas para poder ensinar e que a gente pueda ver a beleza que é a natureza. São árvores que são formados por las situações climáticas onde vivem estes árvores, estes arbustos. A região onde vivem muitas vezes se queda sem lluvia, sem chuva, sem chover por hasta 2 anos, muitas vezes. Então, são árvores que são muito fortes, muito resistentes e é um clima que facilmente ultrapassa os 40 graus em primavera e outono, ou seja, primavera e verano. É muito, muito caliente e nós outros fomos recente agora, em outubro, e fizemos uma expedição. Chamamos de Expedição Caatinga, porque foi para poucas pessoas, um grupo de 10 pessoas ou 11 pessoas, e com o intuito não somente de coletar os árvores, mas para poder vislumbrar o que um cenário como esse que hicimos nosso passeio. Nós outros hemos tenido a oportunidade de conhecer diferentes pontos aí do norte de Caatinga. Caatinga vem de um nome indígena que quer dizer mata blanca, porque os árvores, em realidade, perdem todas as hojas neste período de seca, de sequia, e se quedam com as ramas e com os troncos todos muito blancos. Bueno, sobre isso, he gravado um vídeo com um resumo do que hicimos, por onde caminhamos todo, e tenho posto em meu canal de YouTube. Então, o processo esse de fazer a coleta, lo tenho todo ali para que a gente veja. E é importante, mais do que todo, comentar e falar sobre esse tema, porque muitas vezes, quando se habla de lo Yamadori, é como se fosse um mito, sabes? É como se fosse uma atividade destrutiva e que fosse poner em extinção as espécies de árvores que vai sacar. E, na realidade, não é nada disso. Primeiro, que onde fomos, que poderás ver o vídeo, era uma fazenda, uma finca, pois muito grande, com por lo menos 1.000 hectares. E ali não serve para nada. Solamente quando o mato cresce,
cuando la vegetación viene, cuando empieza el periodo de las lluvias, es que se solta el ganado, ¿no? Y los caprinos, los ovinos, los cerdos también, cerdos no, las cabras, que se dice. ¿Sabe qué es una cabra? Sí. Sí, sí, la cabra, sí. Sí, cabra e bodes. Então, serve de alimentação. Ali, quando fomos em outubro, é um período tão seco que não há hoja nenhuma, não há uma sombra, não pode se abrigar em parte alguma. Então, é muito dificultoso, porque tu passas muito calor, muitas vezes desidratação por excesso de sudor. E os árvores não são também fáceis de encontrar, sabe? A gente pensa que vai ser um Yamadori porque há muita, é uma região ali que há muita, isto que se chama marizeira brava, que é a caliandra espinosa. Pero para que encontres uma buena, tiene que caminhar muito, sabe, Vitor? Muito, pois às vezes 20 minutos, meia hora e mirar um montão porque não se encontram materiais buenos com facilidade. Então, a gente, quando ouve falar de amadores, o que pensa é que tu entra ali e vai sacando todo o que tiene, pero todo o que tiene não sirve, não presta. E é importante que se hable sobre isso, porque o amadurecimento de las personas, o conhecimento do arte do bonsai e o desenvolvimento do arte hace com que a seleção seja muito maior, a exigência, pois não sirve de nada ir ali e ficar coletando as plantas, pois isto não sirve de nada porque não são um material bueno. Para encontrar um material bueno, tiene que caminhar muito, tiene que procurar muito, é difícil. A gente que foi ali ha sofrido muito para conseguir encontrar os árvores e sacar os árvores, é todo muito difícil. E uma coisa importante também é que de onde se saca as árvores madres, sempre se hacen uma brotação nova, sabes? De outras plantas menores também de caliandra. Então, não, de nenhuma forma é uma atividade assim predatória, digamos assim. E sempre quando comenta de amador, a gente sempre habla, não, porque estão destruindo, estão sacando todo. Normalmente a gente é essa que habla, é gente que muitas vezes nem sequer ha plantado uma árvore em sua vida. É gente que não tem ideia, é simplesmente mais um modismo de ser um ecologista desses que se habla de tudo que se vê, sem ter o conhecimento necessário para hablar com sabedoria de las cosas que vê. Então, nos... Pero, es importante esa parte que comenta de que no eligieron el primero que encontraron, sino que se tomaron su tiempo para hacerlo. Carlos, Enrique, está sin audio. se fue, exacto, se fue Carlos, parece Enrique. Así, entonces, a veces uno, la gente que colecta, y siendo yo una de las personas que colecta, a veces caminamos más o andamos en auto por más de 1,000 kilómetros para conseguir uno o dos o tres ejemplares. La parte de colecta, mucha gente, como mencionaba Carlos, pues a veces la gente que no sabe piensa que uno va y depreda y agarra todo lo que encuentra, pero no, uno tiende a ser muy, muy selectivo.
Y esa parte es fundamental porque uno lo que quiere es encontrar árboles que tengan cierta calidad, cierto nivel, y no es fácil encontrarlos. Ahorita en lo que se conecta Carlos, pues platico un poco. A mí me gustó muchísimo la parte de Brasil, la especie es que comentaba Carlos de Caliandra espinosa, es una especie muy versátil, tiene una corteza increíble, las flores, como lo vimos en un episodio pasado, las flores son muy interesantes, varían de color dependiendo de algunas variedades y hay un gran número, un sinnúmero de especies de caliandras. Barbipenses, por ejemplo, es una de una hoja muy, muy pequeña que me pareció excelente, sobre todo para tamaño de chojín. Y la realidad es que, pues, la colecta es algo difícil y por lo general uno colecta para tratar de que sobreviva el árbol por más tiempo. Muchos de los lugares son lugares en construcción o en lugar de destrucción, como les hablo, porque lo primero que se hace cuando se está construyendo es arrasar con todo lo que se encuentra en la localidad. Sí, eso es importante de aclarar todo eso, como está diciendo Carlos, que no es el primer queje que se encuentre, sino la selección, porque incluso no vale la pena salir y caminar media hora para después ir cargando cosas que no tendrán futuro como bonsai, sino no es salir a recolectar por llevarse cantidad, sino es la parte de la calidad y la parte también de que sea regularizado, tú sabes, el tema donde esté, que no sea área Claro, protegida, que no sean lugares que estén, que no estén autorizados. efectivamente. Efectivamente, y la verdad es que es muy sencillo, sobre todo en lugares de construcción. La mayoría de las constructoras permiten el acceso, uno nada más tiene que platicar con ellos y ellos no se preocupan mucho por eso porque van a derribar ese material. Es muy sencillo simplemente quitarse el miedo, platicar con la gente y preguntarles, y en un gran número, a mí me ha tocado muchas veces que paso, veo árboles muy bonitos y pienso, esto sería bueno, ahí lleva 100 años y demás. Paso unas semanas después y ya está cortado al ras, arrasado, por no ir a preguntar, si lo iban a demoler o no. Entonces, hoy en día prefiero preguntar, y muchos de los casos, pues la gente no tiene, todavía no le asigna un valor. Y algo de lo que hacemos acá en la parte de bonsai es traducir esta parte de los árboles en algo que la gente entienda. La gente por lo general entiende dinero. Entonces, cuando ya ven un bonsai que vale tanto porque tiene tantos años de trabajo y es bello, etcétera, entonces es cuando se da la labor de protección y cuidado y que la gente va a querer saber más al respecto. Ese definitivamente es uno de los mejores lugares para recolectar. Los lugares que están siendo, van a hacer construcciones, porque ahí no es simplemente recolectar, ahí sería salvar un árbol para darle otra oportunidad de ser Sí, bonsai. de todas formas, hay una gran selección. Lamentablemente en mi zona, por ser zona costera, hay demasiada construcción. Yo por de paso, hasta mi casa ahorita, por ejemplo, fácil, unas 20 hectáreas fueron demolidas en menos de una semana. Entonces, ni siquiera quiero pensar la cantidad de árboles que derribaron. Este, entonces, no es tan complicado. Latinoamérica tiene ese problema que todavía está muy joven y está en un amplio crecimiento. Si ya nos vamos con las ideas de pensar que somos japoneses o que somos europeos, donde el crecimiento de la población es nulo o inverso, donde ya no se construye y donde entonces se tienden a proteger esas zonas, pues ahí hay otro tipo de cosas porque ya aprendieron a proteger muchas de las cosas, porque ya construyeron todo lo que tenían que construir. Latinoamérica todavía le falta mucho camino por recorrer en eso. Y esa es una gran ventaja. Y estamos hablando de Carlos Recoleta, una persona que tiene una fábrica de vivero, digo yo, porque él produce árboles en cantidades. O sea, tiene un vivero que es producción Sí, masiva. claro.
y es un Sí, él produce. productor de bonsái en su más alto nivel. Y hay que mencionarlo aquí, él produce árboles no colectados, él produce árboles que los maneja desde semilla, desde esquejes, desde acodos, para tener ese tipo de producción de una forma ya mecanizada. Yo también, por ejemplo, de muchas de las especies, produzco bastante de esquejes sobre todo, y ahorita, pues, por ejemplo, de caliandras, conseguí semillas y pues ya llevo más de 80 plantitas, creciendo. Muchas veces la gente piensa, no voy a empezar un bonsái de semilla, va a tardar una eternidad. Realmente no lo entiendo porque finalmente la gente aprecia mucho Japón, por ejemplo, los maples japoneses. Hay una cantidad enorme de variedades, por ejemplo, de maples japoneses, de pinos blancos, etcétera, y todo eso se debe a la labor que alguien hizo de estar haciendo selección de semillas, plántulas y encontrar pequeñas variedades y diferencias entre cada una. Y gracias a eso, hoy en día Japón pues tiene una cantidad muy grande de variedades que se venden por todos lados y que todo el mundo aprecia. Sí, y además, como quiere, el tiempo pasa. Mientras se está trabajando un bonsái y uno siembra la semilla, un esqueje, el tiempo va a ir pasando y de repente a veces es más fácil moldearlo, un árbol desde joven, que tú le puedes ir dando la forma y las condiciones. Cuando va creciendo ya se va convirtiendo en un bonsái desde chiquito. Esa es una de Sí, las ventajas que tiene. uno tiene control total desde que nace y sabe la edad exacta real del árbol. Ahí sí, recientemente ahora que voy a Portland estaba viendo algunos videos que me mandaron de un maple que tendrá unos 70 años desde que sembraron de semilla. Ya es un bonsái muy bueno, de muy buen nivel, ganó en el Nacional de Estados Unidos, y fue un árbol que empezó desde semilla, que alguien tuvo la idea de cuidarlo y darle mantenimiento y pasarlo a la siguiente generación. Entonces, eso es algo bastante, interesante y es algo que también deberíamos de pensar. Y ya hoy día es fácil con el tema también de la cantidad y la calidad del abono que hay, porque ahora hay tipo de abono que te ayuda mucho a rápido que un árbol engruese o que se produzca más rápido, Sí, dependiendo el lugar y cómo tú le apliques el abonado. Entonces ya no hay que esperar 200 años para uno tener un bonsái de semilla. no, efectivamente, hace 14 años que traje Prevnas acá y una ramita de menos de 1 centímetro, hoy en día tendrá unos casi 40 centímetros de diámetro de base. Entonces, ya es un árbol para bonsai grande, no es nada pequeño. Y el tiempo pasa y el tiempo va desarrollando. Exacto. Y hablando también eso de Recoleta, comentaba Natale la vez que estuvo presente, de que estaban haciendo Recoleta incluso en lugares ganaderos, de cambiar árboles que puedan ser oportunos para bonsai, cambiándolos por árboles que den sombras, que sean árboles que sean ya más en el tono de sombra, que no son buenos para bonsai, sí, pero sí son buenos para la parte ganadera, que es una parte que se está trabajando también allá en Venezuela, de reforestar la parte ganadera, porque antes se tenía de que las vacas eran simples comiendo todo el tiempo, pero ya con el sol de hoy ya necesitan su sombra y ese tipo de... Efectivamente. Y fíjate que los animales como las vacas, venados, chivos y demás, como están continuamente podando esos árboles, son árboles pequeños, muy grotescos en formas interesantes que para el mundo de bonsai se ven impresionantes. Entonces, pero realmente no alimentan mucho para el ganado porque su crecimiento ya es lento, ya han ramificado tanto y tratan de protegerse tanto. Entonces, para el ganado no es tan útil, pero las formas que adquieren son realmente visualmente muy interesantes. Entonces, cambiarlos por árboles que para el ganado les sería inclusive de mejor calidad alimenticia, pues es bastante buena idea. Tanto que hay muchas formas hoy día de tener buenos llamadores
en diferentes opciones y diferentes cosas. Pero eso es interesante de pasarse, se pasaron un promedio de una semana en el tema eso de recolección. Y lo interesante de esa actividad que estaba comentando, Carlos, es que se aprende también a cómo ver el árbol en su naturaleza, en su ambiental, en su parte, cómo crece de verdad. Y es la forma de aprender a cómo es en su vida natural. Y porque en el momento hay árboles que por mucho que tú lo quieras hacer bonsai, en la naturaleza, él es de esa forma. Y es mejor llevarse de como es. Efectivamente, y aparte uno realmente aprende de los árboles, que son los verdaderos maestros que hay del mundo de bonsai, son los árboles, y uno aprende a ver que no son solo árboles rectos o muchas de estas curvas que a veces vemos que son como aparentemente artificiales, pero en la naturaleza se dan, pero uno tiene que ver en qué situaciones el árbol adopta ciertos movimientos, ciertos cambios de dirección, su crecimiento y desarrollo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la naturaleza que tienen las especies? Solo la puede ver uno si uno va a los lugares donde crece salvajemente. Exacto. Y como estamos esperando que Carlos Se retome, conecte. parece que tuvo un tema eléctrico, me imagino. Vamos a abrir el espacio en lo que él regresa para que comentemos de esto de Recoleta, Llamadori, que alguien que quiera argumentar con relación a esto, que hablando de la experiencia que tienen con esto de Recoleta y a opinar con relación al tema para darle tiempo a Carlos. José, tenemos a José, tenemos a Roger, tenemos a Mario, a Hugo, Zamora, Alejandro. Tenemos varias personas conectadas. Eh, adelante. ¿Quién se anima? José, que siempre anda con el sombrero puesto de recolector. ¿Cómo es la recolecta en Puerto Rico? De hecho, aquí mencionan en el chat de un factor mucho que se habla, que no se habla mucho es del cuidado de la recolecta. Y eso tiene razón, es un factor muy, muy importante. Hay dos factores sumamente importantes con Yamadori. Uno es cómo cuidar un árbol que esté grande, cómo colectarlo adecuadamente. Y segundo, la parte estética. Lamentablemente, sí he visto muchos árboles que tienen un potencial enorme, que han tratado de ser moldeados como un bonsai típico y eliminando mucho de la parte natural de ellos. Entonces, los llamadores son material por general de muy buen nivel, pero también hay que apreciar la parte estética de que aquello que no nos gusta o que si queremos seguir algunas reglas humanas de que una rama para un lado, otra rama para otro lado, la naturaleza no sigue esas reglas de esa forma. Entonces tenemos que aprender la parte de estética, de cómo utilizarla adecuadamente en base a lo que tiene que ofrecer el material. Y la parte de cuidados, pues sí es sumamente importante. Uno tiene que conocer qué especies va a colectar o conocer un poco la parte del lenguaje de las plantas, entender qué es lo que me está diciendo esa planta antes de colectarla. Dando el ejemplo, regresando a la parte de las vacas, del ganado, hay momentos en donde es muy factible colectar ese material y hay momentos en donde no. Entonces, todo depende de entender un poco cómo está utilizando la energía que tiene acumulada bioquímicamente esas plantas para poder establecer otra vez un sistema radicular una vez que se colecta. Hay que recordar, cuando colecta uno va a eliminar un gran porcentaje de raíces y eso aparte para poder recuperarlas pues va a necesitar tener suficiente energía bioquímica para lograrlo y eso involucra conocer un poco la planta, qué sustrato, qué ¿Aló? tipo de riego y cosas así. Tenemos a José. José, ¿cómo es tu experiencia de recolecta en Puerto Rico?
Ahora sí, ahora sí. Bueno, mi experiencia, más o menos siempre para los mosaístas es la misma experiencia. O sea, a veces hay que caminar y a veces tú llegas y no traes nada, porque eso es así. O sea, si tú no sabes escoger lo que estás colectando, vas a fracasar ahí con lo que estás trayendo, vas a perder mucho tiempo. A veces se traen muchos bejucos, como nosotros decimos acá, muchas varas, muchos bejucos, porque no tengo esa especie y déjame llevarme lo primero que veo. Y eso no resulta, al fin y al cabo vas a terminar trabajando árboles que no van a ser buenos árboles en un futuro no muy cercano. O sea, tienes que colectar, como dice Carlos, tienes que colectar algo que valga la pena para que entonces el trabajo que pasaste rinda fruto. Y a veces tú llegas a la casa y llegas sin nada. Eh, ¿cuáles especies son las que más se recolectan allá en Puerto Rico? Bueno, aquí las nías y los mangles. Las nías y los mangles, ahora pues yo colecto también mucho los palos blancos, que es la Delia richinela, que son muy buenos árboles para colectar y son muy nobles para trabajar. Se desarrollan muy bien y se desarrollan muy rápido, muy rápido. Yo he hecho estructuras principales en un árbol en 8 meses, ya está hecho. O sea, porque se desarrolla siempre y cuando le deje el ambiente. También es importante el ambiente donde tú estás colectando, llevarte esa idea del clima que tiene el microclima que tiene esa especie allí para tú brindársela acá y se pueda desarrollar tal y como estaba allá. O sea que también tienes que tener en cuenta cómo se está desarrollando para que le des las mismas condiciones de clima también. Exacto. Puerto Rico y República Dominicana somos similares. Por ejemplo, aquí en cualquier lugar, excepto que sea la montaña muy alta, el clima es más o menos igual en todos los lados, pero en lugares que Sí, se congela en un lado y en otro hace calor es complicado para la sí, adaptación de las especies. sí, eso es muy importante, saber conocer la especie. Si conoces la especie, el éxito está ahí a la vuelta de la esquina con lo que estás colectando. Según tienes éxito, también puedes fracasar en una especie que no se adapte muy bien y no le brindes la comodidad para que ella se desarrolle y la puedes perder también, por mejor que sea el espécimen que estás colectando, el árbol que colectaste. Sí, alguien dijo una vez que a la hora de recolectar, aquí en Bozaldía, que a la hora de recolectar, él veía en el árbol cómo se iba a ver a futuro. Y Sí. entonces ahí era que ya, Y cuando es él muy, recolectaba, ahí era que se veía. una de las cosas muy importantes que tiene cuando vas a colectar también es traer ese árbol tapado, las raíces, no venir con esas raíces desnudas hasta que llegues a tu casa, porque se está deshidratando el árbol. Inmediatamente tú lo cortas de su ambiente, empieza a deshidratar, y tienes que brindarle esa humedad por lo menos hasta que llegues a la casa. Yo siempre ando con un rollo de tape de grapial, del plástico de grapial paleta, y le envuelvo todos los cortes y las raíces también se envuelven completa para poder llevármelo con su humedad hacia la casa. Porque si lo traes raíz desnuda, puede ser que también en el camino pierdas el árbol también por deshidratación, si es un largo camino. Exacto. Muchas gracias, José. Hay varias más personas más conectadas. ¿Quién más se anima a dar su experiencia con relación a eso? Ah, Consuelo. Hola, Dale, Consuelo, adelante. hola, saludos a todos, buenas tardes. Pues nada, yo creo que antes, como decía José, ¿no? Uno iba a colectar y traía cosas que solo nos hacían tanto perder el tiempo, ¿no? En mi caso, mi experiencia, puedo decir que antes de animarme a colectar, tuve que aprender a identificar las especies que tengo en mi región. Ustedes saben que vivo en Chiapas, en el sureste mexicano. Y mi lugar en específico, que es Tuxtla Gutiérrez, es un lugar donde hay temporada de lluvia y de seca, ¿no? Y es un tanto también el hecho de que
las especies que tengo en esta parte de donde yo vivo, pues se reducen a hematoxyliums, brasiletos, palotinte, algunas especies de ceibas, por decir algunas, ¿no? En ese sentido, pues tuve que conocer las especies que yo tenía o que tengo a la mano, al alcance, cerca de casa, para yo saber cómo recuperarlas después. Una vez que sabía, conozco las especies y las reconozco, pues entonces viene la parte de qué voy a colectar, ¿no? Con qué características voy a colectar. Entonces es ahí donde ya viene la parte de los que saben más que yo, de ir a campo conmigo y enseñarme a identificar cuáles son las especies que tienen mayor potencial. En este caso, un amigo mío, mi compañero William Magaña, que tenía mucho más experiencia que yo, colectando incluso árboles o troncos muy grandes, fue quien me aventuró en el proceso de cómo identificar el potencial del árbol, cómo recuperarlo y sin viras a perder el material, ¿no? O sea, bueno, recolectar buenos árboles y no perderlos en el camino. Ese era como que el reto, ¿no? Pero muy de la mano va el conocimiento de las especies, el conocer tu localidad y los climas o cómo se mueven también las temperaturas de acuerdo a donde tú también colectas, ¿no? En mi caso, al momento, puedo decirte que, no sé, de 10 árboles colectados he perdido tal vez un par por falta de manejo de la especie, o porque luego, pues se me va a regarlos, o porque los muevo de lugar antes de tiempo, los saco del microclima que crean, y entonces es ahí donde he perdido un par de árboles importantes para mí, que ahora pues ya no colecto tanto como antes, pero creo que dos cosas son importantes a la hora de recolectar. Una, conocer la especie y conocer las especies que tienes a la mano. Y ya después de eso, pues obviamente, ¿no? Llevarte de la mano con alguien que te lleve ventaja o que conozca un poco más de diseño, porque si algo que a mí me cuesta un poco es la cuestión del diseño y eso de pensar el árbol a futuro, ¿no? Si ese árbol va a realmente tener el potencial, pero como alguien también me ha dicho, ¿no? Nacho, tiene que tener un tronco muy fabuloso, muy dramático, y tiene que ser un árbol que a la larga tú sepas que la especie va a brotarte cuando se recupere y te va a echar ramificación por donde quiera, y entonces ya ahí empezamos a hacer el juego del diseño, ¿no? Yo creo que siguiendo esas tres cosas, cualquiera, aún, no quiero decir que un principiante, pero cualquiera que esté interesado en iniciarse en el arte del bonsai con colectas, con árboles recolectados, lo puede hacer. Y como también mencionabas, el hecho de los factores de cómo influye el mismo, cómo influye en nosotros mismos el hecho de colectar nuestros propios árboles y verlos desarrollarse en el proceso de tiempo que nosotros decidamos, ¿no? Ahí dejo mi participación. Muchas gracias, Consuelo. Ahora le damos participación a Sergio. Sergio, ¿cómo es la recolecta en Argentina? Acá estoy. ¿Cómo anda? Adelante, Sergio. Muy bien, no, interesante. Sabes que, bueno, yo como siempre voy a patear un poco el tablero. Mi mejor árbol está recolectado y está recolectado en contra de todas las cosas que había que hacer. Mi mejor árbol, sin dudas, mi mejor árbol fue recolectado de la peor manera posible, sin saber demasiado de muchas cosas y con muchas ganas y con mucho por ahí entender cuál era el proceso que tenía que hacer como para cuidar, mantener la humedad y qué sé yo, pero no me volví loco con tratar de saber todas las cuestiones fisiológicas, sino tener un poco de sentido común. Es evidente que la recolección tiene su peor parte en la desesperación por querer agarrar lo primero que uno encuentra, ¿no? Agarra, me quiero llevar todo lo que hay. Creo que después, a medida que fui recolectando, y cuando estuve recolectando ya en Europa, que fueron 3 años de recolectar árboles en Europa, aprendí otras cosas. En general, creo que lo que hay que hacer es controlarlos nosotros. No hay una cuestión de falta de conocimiento, no hay una cuestión de falta de... Esto es mi experiencia personal y podría escribir un libro de recolección. No hay una cuestión de falta de conocimiento de técnicas posteriores, obviamente hay un montón de técnicas que ayudan, sino lo que hay que hacer es calmarse. Es verdad que es necesario saber recolectar, y saber recolectar no tiene que ver con
con elegir el mejor árbol, con el mejor tronco, los mejores sucesos, troncos rotos, troncos comidos, troncos lo que sea. Todo eso ayuda a poder diseñar después a futuro. Pero técnicamente hablando, lo que se necesita y lo que es más importante es entender de que no todo puede ser bonsái, o al menos no todo puede ser un bonsái de calidad, y que poder elegir el material de inicio es lo mejor. Te vuelvo a decir, mi mejor árbol fue recolectado porque las ramas, cada vez que nosotros caminamos por el caminito, por donde el sendero, por donde íbamos y veníamos, nos pegaban a todos los que estábamos recolectando, porque le cortamos una pivotante que al menos medía 35 centímetros de diámetro, porque lo volvimos a cortar porque no entraba en la camioneta, porque lo volvimos a cortar en la casa de otra persona porque tenía una motosierra, porque viajó 900 kilómetros a mi casa y porque tardó un año en brotar. Y nada, fueron esas cosas. A partir de ahí después pude ir construyéndolo. En general, y conozco las caliandras y conozco gran parte del material brasilero, creo que recolectar, la mayor enseñanza que deja es la de aprender a entender que las líneas de los troncos y lo que uno sale a buscar tiene más que ver con poder manejar nuestra ansiedad que con técnicas posteriores como para poder hacer que ese material prospere. Porque la verdad es que es la misma técnica que usamos para nuestros árboles en general. La verdad es que es lo mismo que hacer un esqueje. Es un poco más grande, pero es un esqueje un poco más grande. Obviamente que hay especies que se dan mejor de esqueje, hay especies que se dan mejor de acodo. Bueno, es lo mismo, tratar de encontrar esas especies para saber que la reacción lo bueno que podemos llegar a conseguir al momento de recolectar tiene que ver con eso. Pero la verdad, incito a todo el mundo a que vaya a recolectar. No piensen tanto, salgan a recolectar y traten de buscar un buen material y después las cosas se van a dar. Espérate una pregunta, ¿cómo fue? Dijiste que duró cuánto en retornar, en repollar, Un año y 6 meses. para salir, comenzar a brotar. Sí, ¿Y señor. cómo tú tenías esperanza? ¿Cómo sabías que estaba vivo? No lo sabía. Lo que hice fue conseguí uno de esos plásticos donde vienen las lavadoras de ropa y le hice un invernadero personal, lo cerré todo, le puse solamente un agujero por donde le tiraba algunos enraizadores y lo que hice traté de subir esa humedad relativa para tratar de que sabía que siempre estaba verde pero que no reaccionaba. Pensá que levanté un árbol de 200 años. Ah, duraste un año y medio esperando. Pero Sin saberlo. sí. Suele suceder, Sergio, suele suceder. A mí me ha tocado varios árboles que por suerte quedan en el olvido porque tengo bastante material que ocuparme. Y gracias a que quedan en el olvido y pasa más de un año y medio, que de pronto veo que están vivos y que retoñan y que crecen. Entonces, eso es importante porque la gente a veces se desespera también con eso. Quiere que todo salga rápido, Todo sale rápido. inmediato. Y no es lo mismo que un árbol de vivero, que un árbol que ha sido, como mencionas, como si fuera un acodo o algo así, tiene que reconstruir todo. El Sergio, árbol Yo creo, perdón, ya- pero yo creo que mi experiencia ya con tantos árboles recolectados en Croacia y que desparramamos por casi toda Europa, es que es verdad que hay especies que reaccionan más rápido a este proceso del esquejado, pero técnicamente hablando lo que nosotros hacemos al recolectar es hacer un esqueje todo el tiempo. Intentamos que ese esqueje tenga al menos un poco de material de raíz, porque si tiene algún tejido de raíz hay más chances de que el tejido de raíz salga una raíz. Entonces, cuanto más tejido de raíz traigamos, mejor. Sí, una Claro. cosa que tiene que ver con la recolección tiene que ver con que nunca hay que tratar de diseñar en el campo. No hay que tratar de diseñar cuando uno va a recolectar. Uno va a recolectar el mejor material posible y después, nada, son esos 3, 4 años que hay que esperar para que el material se recupere. Si se puede hacer un árbol antes, bienvenido sea, pero todo lo que tienen muchas ganas de complicarlo y si quieren poner a estudiar fisiología, se van a dar cuenta que un sistema radicular no se recupera en 6 meses. No importa qué árbol sea. Hay diferentes niveles de raíces, diferentes tipos de raíces, diferentes funciones de raíces. Y elegir o diseñar un árbol cuando tiene 6, 7, 8 meses de recolectado es un poco jugar a la lotería, porque tal vez elegís una rama que no tiene una buena conexión con las raíces y vos basás tu diseño en una rama que no está conectada a las raíces y después se te muere porque al pasar el primer calor, el primer estrés hídrico o el primer problema de falta de hoja por un exceso de poda, se muere. Entonces, que es normal, porque básicamente lo que no tiene es un soporte de raíces. Pero eso es después, eso es en casa. Eso es cuando el árbol ya está en casa.
pero en el anterior, a veces me pasa esto. Yo últimamente estoy como analizando muchos videos que estoy viendo por ahí, un montón de cosas, y veo que parecería ser que otra vez entramos en esta cosa de complejizarlo todo, ¿no? Todo tiene que ser como si una planta fuese un papel celofán que si uno lo toca de más o le pone 4 gramos más de molibdeno o 7 centímetros más de agua que no sea de lluvia purificada por Dios, se muere. Y digo, bueno, ¿qué pasará con los árboles que reaccionan a los incendios y que no tienen ningún tipo de problema? Y me parece que complejizarlo hace que la gente se vaya. Entonces, a la gente que pueda recolectar, los entusiasmo o trato de entusiasmarlos para que recolecten lo mejor que puedan, no todo lo que puedan, sino lo mejor que puedan. Recolectar lo que tiene es eso, ¿no? Que se estuvo diciendo por ahí. Es recolectar tiempo, más allá que el material. Recolectar un árbol de 40 años, 50 años, 60 años es 60 años menos que hay que esperar para tener ese material. Ahora, también respetar esos 60 años y entender de que un buen material recolectado no es un palo recto para después transformarlo en una antena de televisión, sino tratar de recolectar algo que, bueno, que al menos uno pueda proyectar como un proyecto para que sea un buen árbol, quién sabe, dentro de 10 años más. ¿En qué época del año recolectan allá? Acá siempre, en cualquier parte del mundo, no sé en el trópico específicamente, pero en cualquier parte del mundo donde hay algunos climas marcados, siempre la idea es bajar el nivel de estrés y eso es cuando el árbol está o en dormancia o cuando está en el menor nivel especial. Ahora, a veces es mejor recolectar apenas empieza la primavera, porque también a veces la exigencia de movimiento hace que la planta genere raíces más rápido. Muchas veces cuando uno recolecta al principio del otoño o al principio del invierno, a veces se comete esta cosa de que el árbol se queda sin energía porque la gasta en cerrar heridas y cuando le toca arrancar ya está infectado por hongos o lo que sea y se murió. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Sergio. Sí, la realidad, mucho de lo que hay que recordar también, entre más viejos son los árboles, sobre todo árboles de más de 100 años, van generando cierta memoria. Hay una memoria molecular dentro de ellos. Entonces, la parte de retoñar y todo eso, pues sí, no va a ser tan rápida como en árboles más jóvenes. Eso también hay que tener en cuenta. También la parte que mencionaba Sergio, pero inverso. A veces esa rama está alimentando alguna raíz y si la cortamos antes de tiempo, elimina o mata la parte de raíz que va a suplementar otras partes más débiles. Entonces, el cuidado después de colecta y el tiempo que toma para trabajar un árbol después de colecta va a variar mucho dependiendo de la especie y dependiendo del clima en el que uno se encuentra. Por ejemplo, Walter Pals mencionaba en algunos de sus artículos que hasta 10 años antes de que poder convertir un árbol colectado en un bonsai. Eso varía mucho. En el trópico, muchas especies que tenemos son muy rápidas, pero todos finalmente, pues al final, cuando ya pasamos a un tiesto, a algún recipiente más pequeño, su tiempo de desarrollo va a ser menor. Y lo que mencionaba Sergio también es cierto, nadie de nosotros come la mejor comida, la comida más nutricional, más específica, más buena para nosotros, y no nos morimos. Entonces, las plantas tampoco son tan delicadas. Algunas son muy tolerantes a todos nuestros malos tratos que a veces hacemos o nuestros intentos de aprendizaje. Algunas no lo toleran tanto, y esa es la parte de lo que hace algunas especies más útiles en el mundo de bonsai y otras. Japón, la realidad, tiene cientos de especies, pero ¿cuántas especies se utilizan para bonsai? La realidad no se usan muchas, se usan algunos maples, algunos tipos de pinos, algunos piceas, tejos, pero son contadas, no son los cientos de especies que tienen. Y es porque esas especies, pues ya a través de los años se han dado cuenta que son especies que pueden manejar muchas de estas técnicas de una forma amigable, etcétera. Entonces, muchas de las especies que tenemos nosotros, pues tenemos que aprender también un poco de nuestras especies nativas. Vamos a preparar un día a ver a qué convocamos para que haga una recolecta en vivo para que podamos visualizar la medida de sacarlo y que tratemos también algunas especies para ver cómo tratarlo a la hora de recolectarlo. Vamos a ver si Sí. hacemos algo grabado que podamos visualizar todo el proceso de cómo se hace en vivo todo esto para muchas personas que no han tenido la oportunidad de salir a recolecta o que quiera aprender
para que podamos ver cuál es la mejor especie, cuál es la mejor forma o las cualidades que hay que tener para uno decidir que esto puede ser un buen llamador y también cómo sacarlo para que no sufra en el proceso y la técnica también como estaba hablando José de cubrir lo de la parte de las raíces para que no se deshidrate y en qué momento también, como decía Sergio, se puede poner como una especie de invernadero para que haya algunas especies que con ese formato desarrollan más fácil lo de la ramificación. Brota más fácil. Claro. Pero Y va a cambiar, por ejemplo, no todas coníferas, califican para eso, ¿cierto? No todas coníferas es califican. otro mundo. Exacto. Esa es otra parte también interesante que tendríamos que tratarlo. ¿Cómo tratar después que se sacan los llamadores? ¿Cuáles se requieren sombra? ¿Cuáles se pueden tirar al sol directo? ¿Cuáles son las condiciones de uno y otro? Porque, por ejemplo, los mangles necesita más agua que otro. Hay varias especificaciones dependiendo la especie, que sería bueno un día que tratemos ese tema en esta Bueno, sección. perdón, Víctor, una cosa más y ya no. No, no, Hay no, algo que, estamos hay abiertos. algo que suele ocurrir cuando la gente se pone a hacer esquejes o se pone a hacer reproducción. Esto para mí es interesante conversarlo. Podemos, si querés, algún día hacer un conversatorio sobre esto, que tiene que ver con que todo tiene que ver con todo en el bonsái. Entonces, a veces un poco de experiencia de un lado, un poco de experiencia del otro, cuando se empiezan a combinar, hacen que sean las cosas mucho más fáciles. Cuando queremos hacer un esqueje, cuando queremos hacer esquejes en general, dependiendo si son de madera, si son del tejido del año que está creciendo, lo que sea, en general, una de las cosas que se dicen, o las dos grandes cosas que se dicen son tratar de agregarle hormonas de enraizar al corte lo más rápido posible para que ese tejido nuevo, al momento que se está deshidratando, meta para adentro las hormonas de enraizar, y la otra es que no pierda humedad. Entonces, un poco como decía José, o cuando José dice, nosotros recolectamos y tenemos que tratar de proteger las raíces para que no se deshidraten, en realidad el proceso es parecido. En lugares donde la humedad relativa, es decir, la humedad que hay en el aire es alta, bueno, es como tener un invernáculo constante. En lugares donde hay variación de esa humedad, entonces solemos meter los árboles o los esquejes adentro de una botella cerrada, adentro de un plástico, adentro de una caja, para que no pierdan la humedad. Cuando uno sale a recolectar, una de las cosas que pasan es esa, es decir, los árboles pierden humedad. Entonces, lo principal es evitar todo el tiempo que ese pedazo de madera que está lleno de agua no pierda la humedad, porque en cuanto se empieza a secar, se empieza a deshidratar, se empiezan a deshidratar las posibilidades de brotación. Entonces, meterlo en una bolsa negra, meterlo en una bolsa transparente, meterlo en un invernado, en un invernadero, meterlo dentro de un lugar donde tenga foggers que tiren directamente agua y mantengan la humedad relativa, es de alguna manera esquejar un árbol grande. Yo no sé si algunos de los viejos lo saben esto, pero una de las grandes cosas locas que hablaban de Kimura es que Kimura tenía un sistema de presión inversa, creo que se llamaba así, como una cámara hiperbárica, una cosa como esa, que le metía como una protección en la parte de abajo de los cortes a los juníperos, manteniendo la presión interna para que no se deshidrataran los vasos y de esa manera darle más tiempo a los juníperos recolectados de 1000, 2000 años, qué sé yo, para que brotaran. Más allá de la fantasía, es un poco eso. Es decir, una de las técnicas que se utilizan cuando vos llevás el árbol a tu casa es evitar que se deshidrate. Después viene todo lo demás. El problema es que evitar que se deshidrate es generar condiciones muchas veces favorables para que los hongos se reproduzcan. Entonces, tener algún lugar un poco con cierta asepsia y después mantener cierta humedad permite que el árbol tenga más chances de brotar. Y no es mucho más. No es mucho más. Después, obviamente, se van sumando cuestiones. Si tiene tejido radicular, hay más chance de que tire raíces. Si tiene raíces finas, hay más chance de que las raíces tiren más rápido. Si tiene raíces finas y encima son de esos árboles que recolectamos, que vemos que las ramas tocan el piso y apenas tocan el piso tiran raíces, hay más chance de que el árbol funcione. Entonces, elegir la especie o la mejor especie posible
primero amerita cierta investigación y un poco de observación. Sí, y esa parte que está diciendo de conocer el ambiente para tratar de reproducirlo, eso también es interesante de lo que tú estás diciendo, que si está en un ambiente húmedo hay que tratar de mantenerle su Exacto. espacio y Sí. ese tipo de Y de cosas. hecho, no sé eso de los viejitos, porque no me considero así, Sergio, pero sí, por ejemplo, algo que se utiliza son invernaderos que tienen un esparcidor de agua, que esparce agua cada 15 o uno lo puede regular entre 15 y 30 segundos Sí, para los mantener covers, una sí, atmósfera. los que tiran Y nubes, eso los que tiran como nubes. exactamente, te mantiene como en nube y te permite, para esquejes, para recolectas, para todo, aumenta muchísimo la sobrevivencia de plantas y algunas plantas que son difíciles de colectar. Creo que perdí Perfecto. la señal. Sí, Bueno, creo que perdí la señal. exacto. ¿Alguien más quiere comentar algo con relación a esta parte de la recolecta? No, que nos fuimos al tema de recolecta, un tema abierto. Carlos tuvo tema con el asunto de la electricidad, parece, porque él estaba en el vivero y se le fue la conexión, que vamos a poner otra fecha para que tratemos el tema también, que el segundo que iba a tratar de la caliandra espinosa. Tenía varias que mostrarnos, la vi al inicio, alguna florecida, un espectáculo. Tendremos la oportunidad, una próxima fecha, de conversar con Carlos con relación a estos temas. Si no hay nada más, quiero recordarle de que para este fin de año, cuando se reúnan con sus clubes, que nos pasen videos de alguna actividad o algunos mensajes para Navidad y fin de año, para compartirlo. Vamos a tener un día donde podamos llevar los mensajes. Va a ser un día de celebrar la Navidad a distancia. Vamos para compartir eh, buena, buenos mensajes de Navidad y de próspero año nuevo, porque este año que viene va a ser buenísimo. Y por eso estamos en el proceso. Para finalizar, ¿alguien quiere decir algo más? Bueno, pues sí, Antes de- mencionando un poquito que sería bueno que cada quien nos mandara fotos de sus árboles para una galería y la podemos poner la galería para fin de año y sobre todo la puedo mandar también para que se ponga en el mundial. Así que pónganse junto a sus árboles preferidos, etcétera, pero para que de cada miembro pues se pueda ver de toda la diversidad que tenemos en Latinoamérica, de las especies que tenemos. Bueno, exacto. Con el tema todo nos vamos en Navidad. Recuerde que todos los Bonsai al Día están en su mayoría en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo como Pelap y que pueden seguirnos a través de nuestra página y que para suscribirse solamente tienen que ir a la página y mandarnos un correo o llamarnos para que podamos seguir creciendo unidos por una pasión. Es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo miércoles. Tenemos un tema interesantísimo. Estaremos hablando de los jardines japoneses, de una persona que diseña jardines en Estados Unidos y nos estará hablando de toda esa experiencia, cómo se puede combinar con los bonsai y todo ese tipo de cosas. Muchas gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el próximo miércoles. En FELAC seguimos unidos por una pasión. Muchas gracias.